Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Buenos días, yo soy Aisa López y este es el episodio número 44 de Be Curious. Lo estoy grabando el viernes 1 de diciembre de 2017 y con la apertura de este magnífico mes con el que se acaba el año, me gustaría en este episodio agradecerle a una fiel oyente su colaboración, ya que gracias a su feedback súper constructivo he conseguido en estos 2 mesecitos de vida del podcast ir mejorando cada vez más el show. Así que un saludo, Verónica, que seguro que me estás escuchando. Y también recordaros que mañana sábado día 2 tendréis disponible el especial de noviembre. Es un episodio donde recopilo las noticias más destacadas del mes de noviembre para que de un plumazo en 1 horita y media puedas estar al día del panorama tecnológico y científico del último mes de noviembre. Así que bueno, sin más preámbulos, te dejo ya con los titulares de hoy. ¿Qué es lo que hace que se te olvide algo que estabas a punto de hacer? Eso se llama el efecto umbral y te cuento a qué se debe. Atención, se acerca la 4ª revolución industrial. Unos científicos han conseguido editar el código genético de un adulto por primera vez. Y cierro el episodio con el nuevo método chino para producir comida para 200 millones de personas. Si te interesa todo esto, no te alejes, no cierres, porque el episodio comienza ahora. Seguro que a ti te ha pasado un montón de veces igual que a mí. Lo típico cuando vas a decir algo en concreto, una palabra, y se te queda en blanco, o dices, tengo tal cosa en la punta de la lengua. O por ejemplo, en otro tipo de situaciones, cuando vas al salón para coger el cargador y en el transcurso que llegas, en esos 15-20 segundos, de repente te quedas en blanco y dices, ¿yo qué he venido a hacer aquí? ¿A que te suena mucho esa situación? Eso se llama efecto umbral. Pero vamos a ver por qué se produce esto. Durante las primeras décadas del estudio de la memoria se creía que nuestro cerebro almacenaba los recuerdos de forma bastante analógica, como si fuera un gran archivador donde todo lo importante se guarda en carpetas que pueden ser consultadas, a veces con mayor o con menor fortuna. Sin embargo, las investigaciones actuales comparan nuestro cerebro más bien con lo que podría ser un ordenador cuántico. Seguimos con lo cuántico, llevando a cabo multitud de procesos a la vez, pero dando prioridad a los más importantes según las necesidades que tengamos. Esas necesidades las marca en gran medida el contexto. Y es que aunque los procesos que realiza el cerebro y la organización de la memoria siguen siendo un campo aún con mucho por descubrir, esa sensación de no saber qué se ha ido a buscar o por qué nos olvidamos de algo que íbamos a hacer o decir hace solo unos segundos ha comenzado a dar algunas pautas. 2 estudios, uno realizado en el 2011 por la Universidad de Notre Dame y otro más reciente de 2016 a cargo del Knox College de Illinois, han observado que en estas pequeñas pérdidas de memoria interfiere en gran medida el simple acto de atravesar una puerta. Esto es lo que se conoce como Doorway Effect, traducido como efecto umbral, es decir, la curiosa relación entre cambiar de estancia y perder de vista y de memoria qué habíamos ido a hacer allí. Para comprobarlo, en el primero de los estudios se reflejaron los resultados de varios estudiantes al realizar un test virtual. Este consistía en un software, es decir, una aplicación informática,
bastante simple, similar a un videojuego en el que cada uno de los participantes veía en la pantalla 55 habitaciones grandes y pequeñas. Las grandes contaban con 2 mesas y 2 objetos cada una, las pequeñas con solo una mesa y un objeto. A partir de esta interfaz debían mover los objetos de habitación, que se ocultaban en una caja al estar en movimiento, e intercambiarlos por otros. Al llegar a cada una de las habitaciones se le presentaba un objeto, por ejemplo, un teléfono, y se les preguntaba si era lo que portaban. Las pruebas resolvieron que, a pesar de la aparente facilidad, los estudiantes fallaban de forma bastante frecuente en el momento en que accedían a una nueva habitación. En pocas palabras, se olvidaban de qué portaban con solo cruzar la puerta. El estudio, a cargo del doctor en psicología Gabriel Radvansky, que ha publicado ya varios libros sobre el funcionamiento de la memoria, continuaba en una traslación de la vida real donde se recrearon varias estancias y se hicieron las mismas pruebas, replicando los mismos resultados. En ello no tenía nada que ver la distancia recorrida, pues se hicieron pruebas en pasillos largos y sin puertas, sino el hecho de cambiar de estancia. Esta hipótesis fue confirmada en el segundo estudio a cargo del Knox College, que unos años después tomó el mismo punto de partida, pero fue un paso más allá. Pedía a sus participantes que se imaginaran el proceso de llevar varias cosas de una habitación a otra, y en algunas ocasiones se les solicitaba que imprimieran específicamente en su recreación mental el acto de cruzar una puerta. Y de nuevo, cuando la puerta, en este caso mental, hacía acto de presencia, los casos de olvido repentino eran mucho más frecuentes. ¿A qué te parece muy curioso? A mí me parece extrañísimo. Me recuerda un poco a la película Matrix. No sé si la habréis visto. Supongo que sí, es una película del año 1998 o 99, si no recuerdo mal, en la que, bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, pero tampoco mucho, ya es una película bastante antigua. La humanidad está conectada en una especie de red informática dominada por inteligencia artificial. Sí, de nuevo, la inteligencia artificial, las máquinas se han apoderado del mundo y han conquistado la raza humana, y ahora nos someten como si fuéramos baterías, pilas eléctricas, todos conectados así en red, metido como en unas piscinas y todas ultraconectadas y tal. Bueno, el caso es que dentro de esa red la gente vive como en una especie de sueño perpetuo en el cual se crea una falsa realidad. Bueno, todo esto lo digo porque cuando hay un fallo informático dentro de ese Matrix en el que la gente vive su ilusión onírica, lo llaman déjà vu, lo llaman falso recuerdo, lo llaman fuga mental, lo llaman de muchas formas, pero en realidad no deja de ser un pequeño fallo técnico en ese mundo virtual creado para los humanos. Pues a mí me recuerda mucho a esto que están descubriendo los científicos, esto del efecto umbral que estamos comentando. Claro, y tú te preguntarás igual que yo, ¿qué tiene que ver una simple puerta con los recuerdos? Investigadores trazaron varias hipótesis sobre cómo cruzar una puerta podía afectar de forma tan radical al rendimiento de la memoria. Y reforzaron la tesis de que nuestro cerebro codifica y analiza la información en base a contextos. Vamos, explicado de forma más fácil. Se prepara para retomar de forma rápida una serie de recuerdos y objetivos según el sitio en el que estamos, y no tanto la puerta como el cambio de habitación. Hace que se reinicie brevemente para volver a situarse. Lo que yo decía es que somos como máquinas, como unas máquinas computerizadas, y un pequeño cambio, en este caso de estancia, altera esa matrix mental en la que estamos, o esa conexión cerebral, y hace que nos reiniciemos como una máquina.
Unos científicos estadounidenses han intentado cambiar el ADN de una persona editando su código genético directamente. Esto nunca se ha intentado anteriormente, pero esperan que este hecho pueda curarle una enfermedad que padece. Este procedimiento ocurrió hace unos días en California, donde el paciente Brian Maddox recibió una inyección de miles de millones de copias de un gen correctivo y una herramienta genética para intercambiar su ADN. Estamos a la espera de los resultados, que más o menos tardarán un mes, pero el equipo sabrá con certeza si realmente ha funcionado dentro de 3 meses. Brian, un señor de 44 años, sufre un síndrome llamado síndrome de Hunter, una rara condición genética. Este síndrome es hereditario y está causado por la falta o mal funcionamiento del gen que impide que el cuerpo descomponga células complejas. Estas luego se acumulan en el cuerpo y dan lugar a un daño permanente y progresivo. Anteriormente se han llevado a cabo pruebas en animales, por lo que los científicos son positivos, pero igualmente cautelosos. Es una tecnología completamente nueva y podría tener consecuencias por las que no estábamos preparados. A pesar de sus riesgos, el potencial para liberarse de su enfermedad es igualmente elevado, suficiente como para que el paciente haya asumido el riesgo. Esta herramienta de edición de genes se llama nucleasas del dedo de zinc y funciona insertando un nuevo gen y 2 proteínas en un virus inofensivo. El virus luego viaja a células específicas, concretamente en el hígado en este caso, y va dentro de ellas. Las células luego comienzan a copiar sus proteínas cortando el ADN en el proceso, y ahí es cuando el nuevo gen se infiltra. Brian Maddox necesita que solo el 1% de sus células hepáticas se corrijan para liberarse con éxito de esa terrible enfermedad. Y esto es un ejemplo de la simbiosis hombre-máquina. Porque esa simbiosis no consiste solamente en incorporarnos o implantarnos dispositivos electrónicos, no. Esa simbiosis pasa también por esta manipulación a nivel genético. Es decir, somos arquitectos del ser humano, nos estamos convirtiendo en pequeños dioses capaces de alterar ese código fuente del cuerpo, que es el ADN, y cambiarlo a nuestro antojo para curar, en este caso, una enfermedad. Esto es la 4ª revolución industrial. Esto más la inteligencia artificial, más Internet, más la evolución de la robótica, todo eso unido, es la 4ª revolución industrial. Me voy a mojar un poquito y voy a hacer de Nostradamus, de una especie de Nostradamus digital. Pero antes vamos a hacer un poquito de perspectiva. La raza humana ha pasado por una serie de innovaciones radicales en los últimos siglos. Estoy hablando de las 3 revoluciones industriales que conocemos. Primero, si haces un poco de memoria en tu formación histórica, lo primero que hicimos fue conseguir aprovechar el poder del vapor y también el poder del agua. Después descubrimos la electricidad y creamos la mecanización en forma de fábricas y líneas de ensamblaje. Con todo esto cambiamos de una manera totalmente radical nuestra economía de la noche a la mañana. Ya desde la década de 1960 hemos estado viendo un cambio hacia la informática, la mecatrónica y la robótica. Hablo de la creación de mentes mecánicas
que han sabido combinar tecnologías físicas, digitales y biológicas, construidas para mejorar nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, esto ha estado así un poquito ha ido como lento, ¿no? Pero hoy en día este cambio ya está llegando al borde de un boom de la inteligencia. La inteligencia artificial, de la que siempre hablo en este podcast, la automatización, la realidad virtual, la robótica, todo esto está aquí y avanza a un ritmo astronómico. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Aquí es donde hago un poco de profeta y me atrevo a decir que lo siguiente es la cuarta revolución industrial. ¿Y en qué va a consistir esta cuarta revolución industrial? Pues yo creo que va a multiplicar la velocidad, el alcance, el impacto de los sistemas que produjo la tercera, que recuerda que llegó a mediados del siglo XX con la electrónica y con la tecnología de la información, las telecomunicaciones, etc. Y todo esto no lo pienso yo solo, porque según Valentín Klimov, que es el director adjunto del Instituto de Sistemas Cibernéticos Inteligentes de la Universidad Nacional de Investigaciones Nucleares de Rusia, menudo nombre tan largo, según este señor con el que coincido plenamente, en los próximos 10 años se producirá una nueva revolución, la neurotecnológica. Si eres seguidor habitual de este podcast, habrás visto que me centro en muchos temas como la inteligencia artificial, el machine learning, la manipulación genética para conseguir hacer superhombres o superpersonas, ¿no? O moldear genéticamente a la persona para conseguir adaptarla al capricho del consumidor, entre comillas. Bien, todo esto es la neurotecnología. Estoy hablando de la fusión entre el mundo físico, el digital y el biológico. Algo que va a impactar en todas las disciplinas, en todas las economías y en todas las industrias. Esta nueva cuarta revolución industrial ya está ocurriendo. Ya estamos no padeciendo, sino viviendo, experimentando esto de lo que estoy hablando. La expansión, por ejemplo, de toda Internet con las fibras, las conexiones de alta velocidad con fibra, con 4G, nos acerca, digamos, ese mundo online, ese mundo de Internet a lo físico, y al mismo tiempo lo tangible cada vez está llegando también más al mundo de Internet, porque esos inconvenientes, esos obstáculos que había antes ya están desapareciendo. ¿De qué obstáculos estoy hablando? Pues estoy hablando de las limitaciones en el ancho de banda, en la velocidad de conexión. Como todo eso cada vez es más y más y más potente y rápido, cada vez estamos fusionando más lo online, el Internet, con el mundo real. He hablado también en este podcast de la realidad aumentada, que es potenciar mediante un dispositivo electrónico la realidad normal, de ahí el nombre realidad aumentada. La realidad virtual, por otra parte, que es crear todo un mundo ficticio dentro de un visor o de unas gafas. Como digo, todos estos medios, estos avances tecnológicos están fusionando completamente. Pero aquí hay una tercera variable, un tercer parámetro que entra en juego, que es lo biológico. Sentirnos Dios, manipular genéticamente a la persona y fusionar todo eso, la simbiosis hombre-máquina. Y mientras los inventos revolucionarios, entre comillas, de ayer parecen tristes y triviales, todo está cambiando para innovaciones futuras. Nada es permanente, ya que estamos evolucionando todos los días a un ritmo que se multiplica de una forma vertiginosa. La inteligencia artificial que nos rodea
que sabes que está ya en vehículos como los Tesla, que son totalmente eléctricos y autónomos, drones también autónomos, asistentes virtuales y aplicaciones que nos ayudan en múltiples tareas, microprocesadores, todo está inundado por esa inteligencia artificial. Estamos al borde de esa revolución tecnológica que va a alterar fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos los unos con los otros. Porque en este escenario futuro, los seres humanos y las máquinas van a interaccionar como iguales. ¿Y sabes cuál va a ser el problema ante este nuevo panorama social que se nos echa encima? Que creo que no vamos a estar dispuestos a adaptarnos. Porque como en cada revolución industrial, vamos a sentir miedo. El miedo a la pérdida de nuestros empleos y la incertidumbre ante los nuevos puestos que se crearán en el futuro. Todo esto va a jugar en contra. Sin embargo, si te suelto todo este rollo es para que te vayas adaptando, para que te vayas mentalizando y concienciando, porque no podemos detener la evolución, la progresión. El cambio está ahí, está ocurriendo ya, justo ahora, mientras yo hablo y tú escuchas. Y mientras permanezcamos intentando ponernos esas orejeras, ¿no?, sin querer ver lo que se acontece, lo que se viene, la sociedad cambia. Mientras tú quizás no quieres enterarte o prefieres hacer oídos sordos. Y quizás tengas una opinión, no lo sé, negativa de todo esto. Quizás pienses que todas estas revoluciones nos perjudican y al final hay más gente en el paro. Pues no, perdona que te rectifique. Los avances tecnológicos han creado más puestos de trabajo de los que han destruido. Así que te pido de forma personal que vayas asimilando esta nueva cuarta revolución industrial que se aproxima, la simbiosis entre el hombre y la máquina, la unión completa de Internet, de todo lo digital, con lo físico y con lo biológico, con toda esa manipulación genética, porque está ahí, está ocurriendo. Y cuanto antes lo asimiles, más preparado vas a estar para el cambio. Y cuanto antes entiendas todo lo que está ocurriendo, menos miedo tendrás. Y con más ganas esperarás este fantástico futuro de la cuarta revolución. No recuerdo si lo hemos hablado anteriormente en este podcast, pero cada vez hay más gente en el mundo, cada vez hay más miles de millones de personas que necesitan un espacio vital, personas que necesitan comer. Y es un problema, un grave problema, porque los recursos naturales se van agotando. Esto es lo que se llama como superpoblación. Y es independiente realmente de la cantidad de gente que existe. Es decir, la superpoblación es cuando el número de personas existente supera la capacidad de recursos para abastecerlas, ¿no? Y en este caso es que además hay muchísima gente en el planeta. Hay mucha más gente de la que podemos mantener. Y es por esto que unos científicos chinos han desarrollado una cepa de arroz marino súper resistente que se puede cultivar en agua salada y que está preparado para provocar una revolución en el cultivo del arroz, pudiendo alimentar a más de 200 millones de personas. En la década de los 70, Yuan Longping
fue uno de los primeros científicos en desarrollar variedades híbridas del arroz. Aprovechando el temor que supuso la teórica superexpansión poblacional china en las siguientes décadas, su equipo le ayudó a crear numerosas variedades de arroz que crecen más rápido, rinden más y resisten más estrés. Hoy en día, hasta el 20% del arroz del mundo proviene de especies de arroz creadas a través de su trabajo pionero. Y es que esta nueva cepa de arroz se ha desarrollado a través de años de selección, cruces y análisis genéticos. Genética, otra vez la genética. Durante el verano pasado, los investigadores complementaron todas sus investigaciones y años y ya por fin consiguieron completar sus primeros ensayos a gran escala para cultivar en arrozales bombeados con agua de mar, diluida con agua del mar Amarillo, el cuerpo de agua que existe entre China y la península de Corea. Como todos los experimentos fueron un auténtico éxito, y a pesar incluso de que es bastante más caro, 8 veces más que el arroz estándar, ya han logrado vender 6 toneladas. Sin embargo, se espera que el precio baje muchísimo más después de la comercialización. También se reducirá la necesidad de pesticidas, ya que los patógenos e insectos les resulta más difícil vivir en estas concentraciones de salinidad tan altas. Enormes extensiones de campos chinos se han quedado vacíos porque el suelo y el suministro de agua es demasiado salino y alcalino. Existen ciertas formas para que el arroz silvestre pueda sobrevivir a esta salinidad, pero generalmente tiene un rendimiento bastante pobre, entre el 1,12 y 2,25 toneladas por hectárea. Sin embargo, esta nueva cepa híbrida puede producir entre 6,5 y 9,3 toneladas por hectárea. O sea, estamos hablando de más del triple. Y todo este aumento en el rendimiento podría producir 50 millones de toneladas de alimentos, suficiente para dar comida a 200 millones de personas. ¿Qué me parece a mí esto? Pues me parece un ejemplo más de esa cuarta revolución que se aproxima. Y que una vez más está relacionada con la genética, la manipulación genética, en este caso de los alimentos, con la que conseguimos multiplicar con la mitad de recursos la producción de arroz. Y conseguimos con todos esos menos recursos, menos pesticidas, menos dinero, menos esfuerzo, alimentar a muchísima más gente. Está aquí, está ocurriendo, ya lo he dicho. La cuarta revolución industrial está sucediendo ya. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.